Hace 2 semanas atrás he experimentado momentos profundos de rabia, de enojo, una desilusión profunda y gran parte de tristeza y de fracaso por uno de mis hijos. Cada que le veía, les reprendía, les reñía y lloraba por qué había sucedido esta situación. A raíz de esto, pasando los días, he llegado a enfermarme mucho, a tal punto que he tenido que ir al doctor para poderme estabilizar con medicamentos, con medicinas, porque me había atacado grave al estómago. Entonces, estar así, pasar los días enojada o entristecida, o tal vez los dos sentimientos juntos, no es bueno. En Efesios capítulo 4, versículo 26 al 32, dice la palabra de Dios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros no podemos irnos a la cama, no podemos irnos a dormir, no puede llegar la noche y tú sigue enojada o sigue triste. No, no puedes. Tienes que, antes de que se ponga el sol, antes de que se oculte el sol, tienes que solucionar con Dios. En Salmos 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Entonces, antes de que oscurezca, tú tienes que solucionar con Dios, tienes que orar, tienes que pedir perdón, tienes que decir que te saque tu tristeza, que te saque tu dolor, tu enojo. Tienes que encargarle a él, tienes que echar toda tu carga. En primera Pedro capítulo 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que ponernos de rodillas, contarle lo que ha pasado, aunque él ha visto, igual tú tienes que contarle. Tienes que decir cómo te sientes, que tienes esos sentimientos tristes, esos sentimientos de enojo. Tienes que ser sincera o sincero y decir: quítame estos sentimientos, por favor, tómalos, yo no puedo, son muy pesados para mí. También Dios ha dicho en Filipenses 4:4 al 7, está escrito: regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Por nada estéis afanosos. O sea, gozarse es estar alegre, pero regocijarse es estar mucho, o sea, el doble, el triple, es como más intenso. Regocijar. No debes estar afanoso o afanosa. Echa sobre Jehová tu carga. Porque ha dicho nuestro Dios, mira, nuestro Dios ha mandado estar siempre gozosos, regocijaos, Él ha mandado. Cuando nosotros, el pecado es infracción de la ley de Dios, es desobediencia a las palabras de Dios. Cuando tú estás triste, enojado por muchos días, te haces durar, entonces estás pecando contra Dios, porque Dios ha dicho: por nada estéis afanoso, echa sobre Jehová tu carga, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero tú pasas los días enojado y triste, ¿qué va a suceder? Es pecado estar triste durante mucho tiempo. Es pecado estar enojado durante mucho tiempo, porque significa que no estás echando tu ansiedad sobre Él. Entonces, ¿qué va a pasar? No es que Dios te va a castigar, sino tu maldad misma te va a castigar. Porque cuando tú estás triste o enojado durante mucho tiempo, tu cuerpo lo va a resentir. En Proverbios capítulo 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. Cuando he estado viendo algunos canales de medicina y dice que la raíz de todas las enfermedades es la tristeza. Una vez
yo he tenido un quiste en los ovarios y cuando he ido al doctor, a la doctora, la ginecóloga, estaba con los residentes ahí del hospital y ella les estaba explicando a los residentes que los quistes y los miomas es por causa de la depresión, por la ansiedad, por la profunda tristeza. También aquí como dice, el espíritu triste seca los huesos. He visto en Canal de Medicina, como ya había dicho antes, que dentro de los huesos tenemos un líquido que se llama el osteocito. Y no soy doctora, tal vez los doctores, los de medicina pueden saber más de esto. Y también en las articulaciones hay un líquido articular. Entonces, cuando uno está triste, en depresión profunda, o cuando está enojado, o también cuando tienes envidia, porque en Proverbios capítulo 14:30 dice, mas la envidia es carcoma de los huesos. Cuando no tienes lo que deseas, no tienes casa o no tienes las comodidades que quieres y estás enojada o triste por esta causa, entonces te estás dañando a ti misma porque se va a secar ese osteocito que tenemos dentro de los huesos y te va a dar osteosporosis o lo peor que se va a secar el líquido articular y luego va a haber fricción en tus huesos y es muy pero muy doloroso. Yo he visto que personas que están muy tristes o enojadas, entonces empieza a darles punzadas en su corazón o siente que les está fallando la respiración. Entonces, la raíz de las enfermedades es la tristeza, también el enojo. Como hemos dicho en Proverbios 14:30, el corazón apacible, el corazón lleno de paz, es vida. He sabido también que cuando nosotros estamos alegres o en paz, nuestro cuerpo segrega unas endorfinas que son que te defienden contra las enfermedades, vencen cuando tienes estas endorfinas, vencen las enfermedades esto. Y pero al contrario, cuando estás triste, las defensas bajan. Cuando estás triste o enojado, bajan las defensas. Entonces, no es que Dios te va a castigar porque has incumplido la ley, porque Dios ha dicho estad siempre gozoso, si tú estás triste y tú estás enojado. No, sino tu maldad misma te va a castigar, porque tú no has echado sobre Jehová tu carga, no has echado tu ansiedad sobre él. El corazón alegre constituye buen remedio. La alegría es la mejor medicina. Bueno, entonces, hermanos, si tú estás triste, estás enojado o tienes sentimientos negativos, no te vayas a la cama así. Ponte de rodillas, póstrate y dile, Señor, saca esta tristeza, saca este enojo de mí, porque es veneno. Otros ni su saliva ya quieren tragar cuando están enojados. Dile a Dios, no estás dañando a nadie, te estás dañando a ti mismo. Que esta palabra sea de gran bendición para todos los que han escuchado. Que Dios les bendiga.